En la lección del día jueves podemos descubrir algo que es realmente impactante. Pon mucha atención lo que te voy a decir en esta parte de la lección, porque esto realmente impresiona la mente de cualquier persona que simplemente lo lee o lo encuentra de alguna manera en toda la lección. Realmente, cuando nosotros no hacemos caso a las advertencias de Dios, lo que queda nada más es juego y consumación para todo aquel rebelde y desobediencia. Dice aquí: la destrucción de Judá y de Jerusalén por Nabucodonosor es una muestra de lo que ocurre si ignoramos en forma consistente las advertencias que Dios nos envía. La lección termina con una parte bien trágica. Pudimos ver que Jerusalén fue destruida, su templo fue destruido, la ciudad fue destruida, todos los líderes que estaban allí, desde el rey, los sacerdotes, todos fueron, muchos de ellos muertos a espada. El templo fue incendiado. Según la historia, dice un historiador que la ciudad de Laquis era una de las ciudades muy importantes, y esta ciudad estuvo en fuego por mucho tiempo, y los historiadores pudieron narrar en sus escritos, encontraron en arqueología, encontraron de que decían: la ciudad de Laquis todavía está en llamas. O sea, tanto duró la destrucción que todavía a tiempo después se escribió esto de que Laquis todavía humeaba y hacía fuego. De tal manera que esto es impresionante. Pero más impresionante es encontrar en medio de tanta destrucción a un pueblo remanente, a un pueblo fiel, a un pueblo que es fiel a Dios y a su palabra. Es interesante notar esto, que Dios tiene un remanente en medio de un pueblo que está corrupto, en medio de un pueblo que está desviado, que se ha ido detrás del oropel de esta vida. Realmente nos damos cuenta que los que salieron de Jerusalén y todos aquellos que fueron cautivos, fueron llevados cautivos para ser guardados, preservados, para ser salvados de la misma destrucción. O sea, este era el plan de Dios. Y aún muchos de los que estaban en la ciudad fueron, por así decirlo, protegidos por Dios. Todo lo que Dios había advertido, algunos de ellos no lo creyeron. Y lo creyeron después que sucedió. Algunos dicen que el profeta Jeremías fracasó en su proyecto. Hágame usted el favor. Dios dice en su palabra: así será mi palabra, no volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero. Entonces, Dios manda un juicio, Dios manda palabra de advertencia. Y cuando manda el juicio, el que es destruido es porque así lo decidió. Su palabra se cumple. Y aquel que no hace la voluntad de Dios, entonces Dios lo aniquila. ¿Se acuerdan ustedes del diluvio? Pues bien, Dios tenía un remanente en el diluvio. ¿Se acuerdan ustedes? Vaya, aún de las otras ciudades impenitentes, Dios tenía un pueblo fiel. Existe una iglesia que es invisible, que tú no la puedes ver. Existe una iglesia que es militante, que la vemos toda, ahí estamos todos. Pero la iglesia triunfante, la que llega al cielo, esa la conoce Dios, ese es el remanente. Que no te engañen. Si alguien anda descarriado por allí y no quiere hacer la voluntad de Dios, Él ha elegido eso. Si alguien está buscando a Dios en oración, lo va a encontrar. Me impresiona grandemente lo que dice en este día de la lección, porque nos manda Jeremías en el capítulo 23, del versículo, todo el capítulo 23 dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ellos mismos, estos pastores, descarrían a las ovejas, las llevan por senderos escambrosos, las llevan por donde no hay pasto, engañan a las ovejas. Ay de estos pastores, dice Jehová: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Este es el remanente. Dios tiene un remanente. De tal manera que, aunque aparentemente todo está perdido, aquí dice que desde la perspectiva humana todo parecía perdido. Su nación, su templo, todo fue destruido. Sus gobernantes fueron al exilio y estaban cautivos. Y la ciudad de Jerusalén era como un montón de piedra. La nación judía y el pueblo judío debían haber desaparecido de la historia. En ese momento, como tantas otras naciones, sufrieron precisamente eso. ¿Qué fue lo que pasó? Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito.
El plan de Dios es perfecto. Mira lo que dice aquí mismo, versículo 4, dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni serán amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Versículo 6, y en sus días será salvo Jehová, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. Si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ni tú y yo seríamos salvos. Pero se llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es Jehová, justicia nuestra? ¿Quién es tu justicia? ¿Quién es mi justicia? Cristo mismo. De tal manera, estar revestido de Dios es estar garantizado y sellado para salvación, porque así lo ha decidido el Señor. Dios tenía otros planes, les dio la esperanza de que no todo estaba perdido, sino que un remanente permanecería y volvería por medio de él. Las promesas se cumplirían, es decir, en medio de todas las advertencias de castigo y destrucción, los profetas también le dieron al pueblo su única esperanza. La esperanza estaba en el Señor. Y ese pueblo remanente que es invisible ahorita, tú no lo puedes ver. La iglesia triunfante no la puedes ver tú, la conoce el Señor. Y Dios va a escoger de todas las iglesias, de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, a su pueblo. Un pueblo que tú no puedes ver, yo no lo puedo ver. La iglesia militante es el montón que está ahí en la iglesia. Infieles y fieles. Pero la iglesia triunfante es la iglesia fiel. Es el pueblo remanente que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. De tal manera que Dios tiene un plan perfecto. Aquí dice, los sombríos años de Jerusalén, muerte, destrucción, el fin del reino de Judá había hecho desesperar el corazón de los más valerosos. Sin embargo, el profeta Jeremías, el profeta Daniel y aún el profeta Ezequiel cumplieron con su misión. Con toda certidumbre realizaría lo que había dicho, que haría en favor de aquellos que le fuesen fieles a la palabra de Dios. De tal manera que Dios está buscando ese pueblo que lo adora a Él en espíritu y en verdad. No necesita ídolos, no necesita la vanidad de este mundo, no necesita un rey, porque este fue el problema del pueblo de Israel, que pidió reyes terrenales, carnales. Mucho cuidado con andar buscando reinos terrenales. No te rebajes. Dios tiene un reino allá en el cielo para ti y para mí. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana.